Laura no había llegado a casa y ya eran casi las 11 de la noche. Se suponía que iba a salir con sus compañeras de trabajo a tomar algo después de la oficina, algo casual, nada fuera de lo normal. Pero cuando intenté llamarla, la llamada fue directa al buzón. Lo intenté una vez más y lo mismo. Revisé los mensajes en el grupo de WhatsApp donde normalmente hablaba con ella y con sus amigas, pero la última vez que había escrito algo fue antes de salir del despacho, un simple salimos en un rato. No mencionó a dónde iban ni con quién exactamente. Traté de calmarme, decirme que no pasaba nada, que seguramente estaba en un sitio con mala cobertura o que simplemente no había revisado el móvil. Pero algo dentro de mí empezó a sentirse inquieto, esa clase de ansiedad sutil que te dice que algo no está bien aunque no puedas explicarlo con lógica. Me levanté del sofá y di vueltas por la casa, con una cerveza en la mano que ni siquiera tenía ganas de terminar. Intenté distraerme con la televisión, pero no prestaba atención a nada de lo que pasaba en la pantalla. Salí al balcón, observé la calle vacía bajo la luz anaranjada de las farolas, esperando ver su coche doblar la esquina en cualquier momento. Pero los minutos pasaban y no había rastro de ella. No suelo ser celoso ni paranoico, pero la incomodidad en mi pecho crecía a cada segundo. Me acordé de que tenía acceso a la ubicación de su móvil desde hace meses, cuando ella misma me lo compartió por seguridad. Nunca antes la había revisado, pero esta vez no pude resistirme. Tomé el teléfono y abrí la aplicación. Cuando vi la dirección donde estaba, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era un bar, ni un restaurante, ni siquiera una zona de fiesta. Era una calle residencial en un barrio al otro lado de la ciudad, en una zona que no tenía sentido para ella estar. Me quedé mirando el punto en el mapa, esperando a que se moviera, a que me diera una señal de que todo estaba en mi cabeza, pero no. Llevaba ahí más de una hora, sin moverse. Respiré hondo, intenté razonar conmigo mismo. Tal vez se trataba de la casa de alguna compañera, tal vez habían decidido ir a tomar algo ahí en lugar de un bar. Pero entonces, ¿por qué no me había avisado? ¿Por qué no respondía mis llamadas? Sentí una mezcla de miedo y enojo apoderarse de mí. No iba a quedarme ahí sentado, esperando. Tenía que saber la verdad. Tomé las llaves del coche y salí de casa sin pensarlo dos veces. La ciudad estaba en calma, apenas unos coches en la carretera y las luces intermitentes de los semáforos marcando el paso a una velocidad que sentía insoportablemente lenta. El trayecto no debía tomar más de 20 minutos, pero cada kilómetro me pesaba en el pecho. Me preguntaba si estaba exagerando, si realmente tenía motivos para salir a buscarla o si era solo una reacción impulsiva provocada por la incertidumbre. Tal vez en cuanto llegara a la dirección vería algo que me haría sentir estúpido por siquiera haber dudado de ella, tal vez estaría en la casa de una amiga y me reprocharía por no haber esperado a que me respondiera. Pero cuanto más avanzaba, menos podía convencerme de esa posibilidad. Algo en la situación me empujaba hacia adelante sin darme tregua. Al girar en la calle donde el mapa indicaba su ubicación, reduje la velocidad y observé los edificios alineados a ambos lados. No había bares ni restaurantes, solo bloques de pisos con ventanas iluminadas aquí y allá. El número exacto de la dirección no coincidía con ningún comercio ni lugar de reunión, lo que significaba que estaba en uno de esos apartamentos. Apagué el motor del coche y me quedé sentado por un momento, observando la entrada del edificio. Había un portero automático y una puerta de cristal cerrada con llave. Si quería entrar, tendría que encontrar la manera de hacerlo sin llamar demasiado la atención. No podía arriesgarme a tocar el timbre sin saber exactamente en qué piso estaba. Si había una explicación lógica para su presencia en ese lugar,
Lo arruinaría todo si aparecía de la nada exigiendo respuestas. Decidí esperar unos minutos para ver si salía del edificio, pero el tiempo pasaba y no había señales de ella. Me bajé del coche y caminé hasta la entrada, mirando la lista de nombres en los buzones. Ninguno me resultaba familiar. Intenté pensar en alguien que ella conociera en esa zona, pero no había ningún nombre que encajara. Un tipo salió del edificio, un hombre de unos 40 años con una chaqueta de cuero y un casco de moto en la mano. Aproveché la oportunidad y caminé rápidamente hacia la puerta antes de que se cerrara por completo. Apenas me miró mientras sostenía la puerta con el pie para ajustarse la cremallera de la chaqueta. Gracias, murmuré, entrando sin darle tiempo a reaccionar. El vestíbulo estaba vacío y silencioso, con un ascensor en el fondo y una escalera a un lado. Saqué el teléfono y volví a revisar la ubicación. No se había movido. Estaba ahí, en ese edificio, pero no tenía idea de en qué piso. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al ascensor y miraba la fila de botones. 8 pisos. Si iba probando al azar, podría llamar la atención, y la última cosa que quería era que me echaran antes de encontrarla. Subí por las escaleras con la esperanza de escuchar alguna señal que me indicara dónde podía estar. Cuando llegué al tercer piso, oí una risa amortiguada proveniente de uno de los apartamentos. Me detuve por un segundo, escuchando con atención, pero no reconocí la voz. Seguí subiendo con cautela, tratando de no hacer ruido. Cuando alcancé el quinto piso, escuché el sonido de una puerta abriéndose y el eco de pasos en el pasillo. Me pegué contra la pared, sintiéndome ridículo por esconderme como un delincuente, pero no podía arriesgarme a que alguien me preguntara qué hacía ahí. Los pasos se acercaron y luego descendieron por las escaleras. Miré rápidamente y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, con una camisa medio desabrochada y el pelo revuelto. No parecía alguien que viviera ahí. Cuando desapareció de mi vista, me acerqué a la puerta de donde había salido. No tenía nombre, solo un número. Me incliné ligeramente y acerqué el oído. Silencio. Mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza insoportable. No podía golpear la puerta sin pruebas, pero la sensación de que estaba ahí dentro se hacía cada vez más fuerte. Me alejé un poco y respiré hondo, tratando de pensar con claridad. Estaba a punto de irme cuando escuché un sonido apenas perceptible. Un roce, un movimiento, algo dentro. No lo pensé más. Toqué la puerta con fuerza, 3 golpes secos. Pasaron varios segundos sin respuesta. Volví a tocar, esta vez con más insistencia. Unos pasos suaves se acercaron al otro lado de la puerta y un susurro apenas audible. ¿Quién es? La voz de Laura. Algo en su tono me erizó la piel. No era sorpresa, ni siquiera molestia. Era miedo. Mi mano seguía en el aire después del último golpe, el sonido todavía resonando en mis oídos. La voz de Laura del otro lado de la puerta me dejó helado. No podía imaginar una razón válida para que estuviera ahí y, sobre todo, para que sonara tan asustada al darse cuenta de que era yo quien estaba afuera. No respondí de inmediato, esperando que ella abriera la puerta por su cuenta. Pero no lo hizo. Solo el silencio separaba ahora nuestros cuerpos, apenas 1 metro de distancia y una puerta cerrada entre nosotros. «Ábreme», dije, con la voz más firme que pude, aunque sentía que me costaba hasta respirar. El silencio del otro lado se prolongó demasiado. Pude escuchar un leve murmullo, apenas un susurro. No estaba sola. Mi mente se llenó de imágenes que no quería ver, de posibilidades que no podía controlar. Quise decir su nombre otra vez,
pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se entreabrió solo unos centímetros. Laura apenas asomó la cara, sus ojos evitaban los míos, su expresión tensa, como si no supiera qué hacer o qué decir. ¿Qué haces aquí? Su voz salió apenas audible, como si temiera que alguien más la escuchara. La rabia subió de golpe a mi pecho, la forma en que me miraba, la postura de su cuerpo, el modo en que había tardado en abrir la puerta, todo me decía que no quería que estuviera ahí. Que deseaba con todas sus fuerzas que no la hubiera encontrado. No tenía que ser un genio para entender lo que estaba pasando, pero aún así, no quería creerlo. Tu teléfono estaba apagado. Me preocupé. Vi la ubicación y vine, respondí, manteniendo la voz controlada, pero notando cómo mis manos se cerraban en puños. Laura tragó saliva y bajó la mirada. No intentó negarlo, no buscó una excusa rápida ni una mentira convincente. No había una sonrisa nerviosa ni un intento de calmarme. Solo estaba ahí, parada en la entrada de un apartamento que no era el nuestro, con la cara de alguien que sabía que no tenía escapatoria. No es lo que piensas, susurró finalmente, aunque su voz no tenía fuerza, como si ni siquiera ella creyera en lo que decía. Intenté mirar por encima de su hombro, pero ella se movió un poco, bloqueando mi vista. Era obvio que no quería que viera lo que había dentro. Mi corazón latía con fuerza, el calor subiéndome al rostro mientras todas las piezas encajaban solas en mi cabeza. No podía ser otra cosa. No existía ninguna justificación lógica que hiciera que esto tuviera sentido de otra manera. Entonces dime qué es, dije, dando un paso adelante para obligarla a retroceder. Ella dudó, su cuerpo temblaba ligeramente, y cuando por fin abrió la boca para responder, un sonido dentro del apartamento la interrumpió. Un ruido mínimo, casi insignificante, pero lo suficiente para hacer que el miedo en sus ojos se intensificara. Alguien se movió dentro. La certeza me golpeó como un golpe en el estómago. Empujé la puerta antes de que pudiera cerrarla y entré sin pedir permiso. Laura trató de detenerme, pero no tenía la fuerza ni la determinación para hacerlo. Di 2 pasos dentro del apartamento y ahí estaba él. Un hombre de pelo corto, sin camisa, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. La ropa de Laura estaba desordenada, su maquillaje ligeramente corrido, su cabello enredado de una forma que no dejaba lugar a dudas. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Mis ojos se fijaron en el primero, después en ella, buscando en sus caras algo que explicara esto, algo que me permitiera aferrarme a la idea de que todavía había una explicación que pudiera cambiar lo que veía. Pero no la hubo. ¿Quién es él? Mi voz salió baja, firme, pero con el filo de una amenaza contenida. Laura abrió la boca, pero fue él quien respondió primero. No es lo que parece, su tono tembloroso lo delató al instante. ¿De verdad? Pregunté, riendo con incredulidad, sintiendo la ira mezclada con la humillación en mi garganta. Laura se acercó, puso una mano en mi brazo como si quisiera calmarme, pero su toque solo me produjo asco. Déjame explicarlo. Me aparté de su contacto con un movimiento brusco, sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era firme, que todo lo que había construido con ella, cada momento, cada palabra, cada gesto, se desmoronaba en ese instante. Miré al tipo otra vez, que ni siquiera tenía la dignidad de sostener mi mirada. Vístete, le solté, con una frialdad que ni yo reconocía en mi propia voz. Él dudó, como si pensara que tenía derecho a quedarse ahí, pero cuando di un paso más hacia él, se apresuró a buscar su ropa. Laura intentó hablar de nuevo, pero levanté una mano para detenerla. No quería escucharla, no ahora. El tipo salió del apartamento en menos de un minuto,
evitando mirarme mientras pasaba a mi lado. Cerré la puerta tras él y me volví hacia Laura. Ella respiró hondo, preparándose para lo que venía. ¿Desde cuándo? Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía, pero no porque estuviera en paz, sino porque la furia ahora estaba completamente contenida, como una bomba a punto de estallar. Ella dudó, su boca se movió, pero las palabras tardaron en salir. No lo sé, hace unos meses, su voz apenas un susurro. Mi mandíbula se tensó, mi respiración se volvió más pesada. No podía entender cómo había sido capaz de mirarme a la cara todos estos meses, cómo había compartido la misma cama conmigo mientras hacía esto a mis espaldas. ¿Lo amas? El silencio que siguió fue la peor respuesta posible. No necesitaba que lo dijera en voz alta. Su rostro me lo dijo todo. La miré por última vez, intentando grabarme bien ese momento, el rostro de la mujer que había sido mi esposa y que ahora no era más que una extraña para mí. Respiré hondo, sintiendo que la ira ya no tenía sentido, que la batalla había terminado antes de empezar. Disfruta tu nueva vida, Laura. Y sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí de ese apartamento para no volver jamás. Al salir del edificio, sentí que el aire era distinto, más pesado, como si la ciudad entera se burlara de mí por lo que acababa de descubrir. Caminé sin rumbo fijo, sin saber exactamente hacia dónde iba, solo queriendo alejarme lo más posible de aquel apartamento, de Laura, de todo lo que representaba esa traición. Saqué el móvil del bolsillo y vi que tenía varias llamadas perdidas de ella. No las devolví. Seguí caminando, intentando calmar la furia que aún me quemaba por dentro. Me repetía a mí mismo que no valía la pena perder la cabeza por alguien que había decidido enterrarme en vida, que no tenía sentido darle el gusto de ver cómo su traición me destrozaba. Pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ella junto a ese tipo volvía a mi mente como un golpe seco en el estómago. Llegué hasta mi coche sin darme cuenta de cómo, como si mis pies me hubieran llevado ahí por instinto. Me apoyé en la puerta y traté de respirar hondo, pero la sensación de asfixia no se iba. Me metí al auto y me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando la calle oscura frente a mí sin realmente verla. El mundo seguía su curso, la gente seguía viviendo sus vidas sin importarles que la mía se acababa de romper en 1000 pedazos. Entonces el móvil volvió a vibrar. Laura otra vez. La dejé sonar hasta que se cortó. Pero apenas pasaron unos segundos cuando llegó un mensaje. Lo abrí sin pensar, sin darme tiempo a evitarlo. Álvaro, por favor, no te vayas así. Necesito hablar contigo. La ironía me sacó una risa amarga. Ahora ella necesitaba hablar. Ahora, después de meses de engaños, de mentiras, de hacerme ver como un idiota. Cerré la conversación sin responder y arrojé el móvil al asiento del copiloto. Ponerme a discutir con ella no iba a cambiar nada. Ya lo había visto con mis propios ojos, ya sabía la verdad. Encendí el coche y conduje de regreso a casa, pero sin prisa. Sabía que Laura volvería en algún momento, que intentaría darme explicaciones, que usaría cualquier argumento para justificar lo que había hecho. Y aunque una parte de mí quería gritarle en la cara, exigirle respuestas, otra parte estaba cansada, agotada. Como si en ese mismo instante todo lo que alguna vez sentimos el uno por el otro hubiera muerto junto con la confianza que destruimos. Cuando llegué al piso, la casa estaba exactamente igual que cuando salí. Todo en orden, como si nada hubiera pasado, como si aún viviera en la mentira de esta tarde, cuando creía que Laura estaba con sus amigas en lugar de en la cama de otro. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. Las fotos de nuestra boda seguían colgadas en la pared,
los muebles que elegimos juntos aún estaban en su sitio, el aroma de su perfume seguía impregnado en el aire. Pero nada de eso significaba nada ahora. Era solo el decorado de una vida falsa. Pasó una hora antes de que escuchara la puerta abrirse. El sonido de sus pasos en el pasillo fue suficiente para que mis músculos se tensaran. Laura apareció en la sala con el rostro desencajado, como si hubiera estado llorando todo el camino de vuelta. Álvaro, su voz sonó suave, suplicante, como si todavía creyera que había algo que salvar aquí. No respondí. Solo la miré, esperando a que soltara su discurso. Por favor, escúchame, continuó, acercándose lentamente. Sé que lo que hice está mal, sé que te hice daño, pero quiero explicarte. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, sin apartar la vista de ella. Dime la verdad, le solté, sin rodeos. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Laura parpadeó rápido, como si no esperara que fuera directo al grano. No sé exactamente. Hace unos meses. No juegues conmigo, Laura. ¿Cuánto tiempo? Se mordió el labio y desvió la mirada. Desde hace 6 meses, susurró finalmente, como si admitirlo en voz alta hiciera la traición más real. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero no dejé que se notara. ¿Lo amas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Esta vez no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando el suelo, jugando con sus manos como si intentara encontrar la respuesta menos dolorosa para mí. No lo sé, dijo al final, y su vacilación me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Respiré hondo, cerré los ojos por un segundo y asentí lentamente. Entonces no hay nada más que hablar, dije, poniéndome de pie. Laura abrió los ojos de golpe, con desesperación en la mirada. Espera. No quiero perderte. No quiero que esto termine así. Me reí sin ganas. ¿Y cómo quieres que termine, Laura? ¿Quieres que haga como si nada pasó? ¿Que olvide que durante 6 meses te metiste en la cama con otro mientras yo te esperaba en casa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero perder lo que tenemos. Ya lo perdiste. Caminé hacia la habitación y empecé a sacar ropa del armario. No iba a quedarme ni una noche más en este lugar. Podía soportar muchas cosas, pero dormir bajo el mismo techo con ella después de esto no era una opción. Laura entró detrás de mí, con el rostro desencajado. ¿A dónde vas? No lo sé. Pero aquí no me quedo. Por favor, su voz se quebró. No te vayas. La miré una última vez y sacudí la cabeza. Tú tomaste tu decisión, Laura. Ahora yo tomo la mía. Tomé la maleta con lo básico y salí sin mirar atrás. El hotel en el que me quedé esa noche no era nada especial, solo un sitio barato y cercano donde pudiera dormir sin sentir la presencia de Laura a mi lado. Apenas pegué ojo. Me quedé acostado, mirando el techo, repasando una y otra vez la escena de su confesión. 6 meses. 6 meses mintiéndome, diciéndome que me amaba mientras compartía su cuerpo con otro. Me levanté al amanecer con una única idea en mente: esto no podía quedar así. Si ella había tomado la decisión de destrozar nuestra vida juntos, yo me encargaría de que sintiera el peso de su traición de una manera que nunca olvidaría. Tomé el teléfono y revisé los contactos. Había muchas formas de arruinarle la vida, muchas maneras de devolverle el golpe, pero quería que fuera algo calculado, algo que no le diera la oportunidad de justificarse ni de escapar de las consecuencias. Sabía que no podía simplemente vengarme con gritos y discusiones. No,
lo que Laura necesitaba era perder lo que más le importaba. Y lo que más le importaba, más allá de lo que fingiera sentir por mí, era su imagen. Su reputación. Marqué el número de David, su jefe. Era un tipo serio, de esos que no toleraban escándalos personales dentro de la empresa. Laura y yo habíamos ido a varias cenas con él y su esposa. Sabía que, aunque pareciera un hombre amable, no dudaría en deshacerse de alguien si eso significaba evitar problemas en la oficina. Álvaro, qué sorpresa, dijo cuando atendió la llamada, con la voz aún adormilada. Siento llamarte tan temprano, David, pero hay algo que creo que deberías saber. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿De qué se trata? Es sobre Laura. Creo que es importante que sepas que ha estado teniendo una aventura con uno de sus compañeros. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que pudiera imaginar la expresión de incredulidad en su rostro. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tan seguro como que la encontré anoche en el apartamento de ese tipo, sin ropa y con una expresión de pánico en la cara. David suspiró, molesto. Sabía lo que estaba pensando. No importaba si las relaciones entre empleados eran técnicamente permitidas, él no quería escándalos dentro de su equipo. ¿Quién es la otra persona? Preguntó finalmente. Samuel Ortega. Otra pausa, esta vez más tensa. Sabía que ese nombre no le gustaba. Samuel no era más que un abogado del montón, alguien con poca experiencia al que Laura siempre había defendido frente a sus compañeros. Ahora todo tenía sentido. Aprecio que me lo digas, Álvaro. Veré qué hago con esta información. Solo quería que lo supieras antes de que te enteraras por otra parte. Corté la llamada sin decir más. No tardaría mucho en ver los efectos de lo que acababa de hacer. Pero eso no era suficiente. Laura no solo había traicionado nuestro matrimonio, también me había hecho sentir como un idiota, como si todos estos meses yo hubiera sido el único ciego en una sala llena de gente que veía lo que realmente pasaba. Si ella había jugado conmigo, yo iba a asegurarme de que pagara el precio en cada aspecto de su vida. Revisé mis archivos en la computadora. Tenía acceso a nuestras cuentas compartidas, a sus redes sociales, incluso a algunos de sus correos del trabajo. No porque la espiara antes, sino porque ella misma había confiado en mí para administrar ciertos temas financieros. Me tomé un par de horas para descargar todo lo que pudiera ser útil, mensajes en los que hablaba con Samuel, reservas de hoteles a los que claramente no había ido conmigo, transferencias de dinero a cuentas que no reconocía. Cuando terminé, mandé todo a varias direcciones de correo, su familia, sus amigas, incluso algunos de sus compañeros del trabajo. No con insultos ni amenazas, simplemente con una nota clara y directa. Para que sepan quién es realmente Laura. Sabía que esto la destruiría más que cualquier otra cosa. No podría huir de la vergüenza, no podría mentirle a todos a la vez. Su madre, que siempre la consideró un ejemplo de rectitud, se enfrentaría a la verdad. Sus amigas, que creían en la fidelidad que ella predicaba, verían que no era más que una hipócrita. Sus compañeros de trabajo la mirarían con desprecio. Y aún faltaba lo mejor. Tomé mis cosas y volví al piso. No porque quisiera verla, sino porque aún había algo que debía hacer antes de marcharme definitivamente. Cuando entré, la encontré sentada en el sofá, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Álvaro. Ignoré su tono lastimero y caminé directo al dormitorio. Saqué la maleta con la ropa que había dejado y la cerré sin mirarla. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba rota, pero ya no me importaba. No. Ella se levantó rápidamente y me agarró del brazo. Por favor,
no hagas esto más difícil. La solté con firmeza. ¿Difícil? ¿Ahora quieres hablar de difícil? No tienes idea de lo que significa eso. Laura retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas. No quería hacerte daño. Solté una carcajada amarga. Pues lo hiciste. Pero ahora es mi turno. Dejé la llave del apartamento sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Revisa tu correo. Y si yo fuera tú, dejaría el móvil en silencio. Salí sin mirar atrás. La primera parte de mi venganza ya estaba hecha. Y no había terminado. No había pasado ni media hora desde que dejé el apartamento cuando mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Primero fueron los mensajes de Laura, después las llamadas. No respondí ninguna. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La información que había enviado estaba llegando a su destino y las repercusiones apenas comenzaban. Podía imaginarme su rostro descompuesto al leer los correos, el temblor en sus manos al ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Pero eso no me dio satisfacción, no todavía. La traición que sufrí no desaparecía solo porque ella estuviera pagando las consecuencias. Decidí tomarme el día para ordenar mi mente. Me instalé en un pequeño hotel fuera del centro, un lugar discreto donde nadie me molestaría. Apagué el móvil y me recosté en la cama sin quitarme la ropa. El cansancio físico estaba ahí, pero mi mente seguía funcionando a toda velocidad. Todo lo que habíamos construido, todos los años juntos, ¿habían valido la pena para ella? ¿Había pensado en mí alguna vez mientras estaba con él? ¿O simplemente se había dejado llevar sin importar lo que yo sintiera? Cuando finalmente encendí el móvil esa noche, encontré un torrente de mensajes acumulados. Los primeros eran de Laura, pidiéndome que hablara con ella, suplicando que no arruinara todo, insistiendo en que podíamos arreglarlo. Pero a medida que pasaban las horas, los mensajes cambiaban de tono. Pasaron de la súplica a la indignación. Decía que no tenía derecho a destruir su vida, que lo que había hecho era cruel e innecesario, que yo no era un santo y que tal vez esta era mi manera de vengarme por cosas que nunca quise admitir. Me reía al leer esa última parte. La desesperación la estaba haciendo inventar excusas, como si mi única culpa en esta historia hubiera sido confiar en ella. Más abajo, encontré los mensajes de su madre. Me agradecía por haberle contado la verdad, aunque lo hacía con dolor. Decía que nunca hubiera imaginado que su hija fuera capaz de algo así y que esperaba que encontrara la paz lejos de ella. También había mensajes de algunos de sus compañeros de trabajo, expresando su sorpresa por la situación, algunos de ellos dejando claro que ya sospechaban algo. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue el de David, su jefe. Álvaro, esto es un desastre. Laura se presentó en la oficina en estado de crisis. Intentó hablar conmigo, pero le dejé claro que esto no es algo que podamos tolerar dentro de la empresa. Samuel ya ha sido despedido, y ella está suspendida hasta nuevo aviso. Sé que esto es difícil para ti, pero te pido que no la sigas hundiendo más de lo que ya está. No me sorprendió. Sabía que algo así pasaría. Laura había trabajado demasiado tiempo en ese bufete como para que la echaran de inmediato, pero su reputación estaba acabada. Y eso era exactamente lo que quería. A la mañana siguiente, decidí darle lo que pedía. Una última conversación. No porque creyera que merecía explicaciones, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir cuando supiera que no había escapatoria. Le mandé un mensaje corto: voy al apartamento. Sé puntual. Cuando llegué, la encontré en la sala, con el rostro marcado por el llanto, el maquillaje corrido y una expresión de cansancio absoluto.
La mujer que tenía delante no se parecía en nada a la Laura que conocía. Estaba destrozada. Pero no sentí lástima. Solo quería que esto terminara de una vez. Gracias por venir, su voz era apenas un murmullo. Cerré la puerta y me quedé de pie, mirándola sin emoción. Dime lo que tengas que decir. Ella respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras correctas. Sé que lo que hice estuvo mal, pero lo que tú hiciste fue cruel, Álvaro. Me crucé de brazos y solté una risa breve. ¿Cruel? ¿Te parece cruel que la gente sepa la verdad? Porque eso es lo único que hice. No te inventé una infidelidad, no manipulé nada. Solo les mostré lo que tú intentaste esconder. Laura cerró los ojos por un segundo, como si mis palabras le dolieran físicamente. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Durante 6 meses. Y no te importó hasta que te descubrí. Se mordió el labio y bajó la cabeza. No sé en qué momento todo se salió de control. Samuel era solo un amigo al principio, alguien con quien podía hablar cuando sentía que nuestra relación estaba estancada. ¿Y en qué momento decidiste que hablar no era suficiente? La interrumpí, sintiendo cómo la rabia volvía a hervir en mi interior. Se quedó en silencio, sin saber cómo responder. Mírame a los ojos y dime la verdad, Laura. ¿Realmente creíste que esto nunca se sabría? ¿Qué podías jugar a 2 bandas sin que nadie saliera lastimado? Sus lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no hubo disculpas, no hubo súplicas. Solo aceptó la realidad. Lo arruiné todo. Asentí lentamente. Sí, lo hiciste. El silencio se instaló entre nosotros, largo y pesado. Finalmente, suspiré y me giré hacia la puerta. Voy a mandar a alguien por mis cosas mañana. No quiero volver a verte. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Me detuve en seco, sin mirarla. No. Abrí la puerta y salí sin dudarlo. Laura podía llorar, podía arrepentirse, podía intentar reconstruir los pedazos de la vida que ella misma había destrozado, pero nada de eso cambiaría lo que había hecho. Para mí, esto había terminado. Y por primera vez desde que descubrí su traición, sentí que podía respirar de nuevo.